Ah, excelente, ya está. Regente de matemática, lo están grabando. Y ahora te pongo de host porque mi conexión podría llegar a cortarse en cualquier momento. Bueno, igual si tenés que hablar. Sí, pero eso puede pasar. Entonces sigue hablando Fabio, que estuvo en comunicación conmigo estos días. Ok. A ver, ¿cómo para ponerle host a vos, Darío, sos QI Aula 01? Listo. Listo. Bueno, dale, empecemos. Bueno, hola a todos, todas y todes. Gracias por venir. Voy a contar un poquito de las cosas que estamos haciendo en el tema de la pandemia de COVID-19. Y primero que nada quería dar las gracias al departamento, al INQUIMAE, por organizar este seminario y sobre todo al Departamento de Matemáticas que nos prestó su canal de YouTube porque el nuestro todavía no está habilitado para hacer transmisiones en vivo. Voy a compartir la pantalla para empezar a mostrar las transparencias y mientras les voy contando por acá. Voy a mantener el chat abierto para que si hay algún problema de conexión, porque por acá por el sur suele haber problemas de conexión, me avisen de que no se está escuchando. ¿Sí? Y ahora vamos a compartir esta pantallita. A ver. Puse esto acá. Y así. Bueno, espero que se vea esta pantalla en forma más o menos correcta. Ahora ya no veo el chat. Voy a ver si puedo encontrarlo en algún lado, pero no lo veo. A ver, acá no está. Darío, ¿vos sabés cómo hacer para ver el chat? Acá está, acá lo encontré. Bien, lo puedo ver. Bueno, acá me dicen poner la vista en que se ve un solo orador. No sé a qué se refiere. Lo que voy a contar hoy son tres cosas. Una, cómo más o menos ver el estado de la epidemia actual, cómo analizarlo. Y las otras dos es qué cosas estamos haciendo con diversos grupos de la facultad con el tema de esta epidemia, esta pandemia, para poder tratarlo. Y voy a empezar contando una parte del trabajo que hicimos entre un grupo de muchísimos investigadores que están en el grupo grande del Instituto de Cálculo, Instituto de Ciencias de Computación, coordinados por Guillermo Durán, director del Instituto de Cálculo, y Diego Garberbeschi, del Instituto de Ciencias de Computación, y que incluye acá en esto que cuento es un poquitito, será el 1 o 2% de las cosas que se están haciendo ahí, que son de todo tipo, alrededor de 50 personas. En esto tuvimos mucha charla y mucha discusión con Willy, con Diego Garberbeschi, con Rodrigo Castro, del Departamento de Computación, nos ayudó también Julián Fernández Bonder y nos ayudó también Rafa Grimson. Y voy a empezar con esta simple, este simple modelito, que es el modelo SEIR, que es un modelo típico de epidemia. No sé si, a ver si alguien me dice por el chat si se ve la punta de mi mouse como si fuera un marcador. Ahora estoy marcando una ecuación que está acá al principio. Bien.
Bueno, esta ecuación lo que dice que un individuo S susceptible de la población general, susceptible a ser infectado por SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad llamada COVID-19, el coronavirus si se encuentra con un individuo que ya está infectado, y lo que va a pasar es que el individuo infectado obviamente sigue infectado, pero este queda expuesto. En realidad expuesto más que expuesto. Queda infectado también, pero todavía no puede pasar la infección a otros porque el virus se está reproduciendo dentro de él. El virus se empieza a reproducir y con un tiempo característico T-INC, tiempo de incubación, en unos días, 2, 3 días, 4, 5 tal vez, pasa a ser un individuo infectado. Y este individuo infectado lo que puede hacer es ir al hospital, hospitalizarse y eventualmente ser removido de la pandemia. Hay dos formas típicas de ser removido, una es curarse, la otra ya se la imaginarán. Y además lo que puede pasar con este individuo I es que puede infectar a otro individuo S y por lo tanto esta reacción es claramente autocatalítica. Como cualquier reacción autocatalítica o reacción que tiene una retroalimentación positiva, lo que va a pasar con esto es una curva exponencial creciente, que solo se va a detener cuando no haya suficiente densidad de individuos S para detener la reacción. O cuando se pongan barreras de algún tipo que hagan que esta reacción, por más que siga siendo autocatalítica, sea bastante más lenta que la última, la parte en la cual se remueven los individuos, o sea, la curación del individuo o su fallecimiento. Si esto ocurre más rápido que lo primero, entonces también la reacción irá cayendo, esta vez caerá en forma exponencial hasta desaparecer. Y acá aparece el parámetro más importante de todos, que es R, del cual se ha hablado en todos los canales, el número efectivo de reproducción, un parámetro que es, no tiene unidades de tiempo, es un parámetro que no tiene unidades de ningún tipo, indica por cada individuo infectado a cuántos individuos infectará este en la próxima generación. Esto, unido a los tiempos característicos de incubación y de infectividad, nos va a dar la pendiente de subida o eventualmente de bajada si se le va ganando a la epidemia, como una típica reacción que la vamos a ver en forma de logarítmica, porque vendría a ser de orden 1 cuando va cayendo y vendría a ser también digamos, de un orden efectivo 1, pero subiendo, o sea, autocatalítico si vamos para arriba. Si nosotros aplicamos este modelo a los datos que tenemos, que son datos oficiales del ministerio, lo que vamos a obtener es esto. Este es el ajuste a los datos oficiales hasta hace 3, 4 días, más o menos sigue igual, así que no modifiqué este gráfico del anterior coloquio, me lo robé. Y lo que vemos acá es claramente dos pendientes en el gráfico logarítmico, dos pendientes muy, muy diferenciadas, tanto para los casos diarios como para los acumulados, porque después de todo son los mismos datos. Lo que vemos al principio es un R0, el cerito indica, como siempre, que se trata del inicial, el estándar. Es el número de multiplicación que va a haber cuando el virus cae en un montón de individuos susceptibles, ninguno vacunado, y que no tienen ninguna idea de la existencia del virus y no van a reaccionar de ninguna forma frente a este. Ese es más o menos el caso que podría haber habido al principio de la pandemia. Hoy claramente no, porque todo el mundo se cuida, aunque no haya medidas coercitivas para hacerlo. Pero bueno, el R0 era 3,5 y cuando hacemos el fiteo vemos que si esto hubiera seguido, se disparaba, seguía con esa pendiente y hoy estaríamos en 10 a la 6 casos. Imagínense por dónde iría esta pendiente, viene por acá, viene por acá, viene por acá, estamos acá, esto es más o menos 10 a la 6, 1 millón de casos. En vez de eso, lo que pasa es que el 24 de marzo vemos un cambio abrupto en la tasa,
que acá se ve más suave porque son casos acumulados y están los tiempos de incubación e infección que suavizan la curva. Esa cosa abrupta vista el 24 del 3 no puede deberse al aislamiento obligatorio del 20, porque el tiempo en el cual se puede tomar los casos en la Argentina, que se toman a través del sistema de salud, es de alrededor de 10 días. O sea, el cambio ocurrió aproximadamente el 14 del 3, no el 20. ¿Qué pasó? Antes de seguir con qué pasó el 14 del 3, vamos a hablar un poco de este R0 de 3,5 que es muy interesante. Si uno divide la población entre aquellos que, según la epidemiología del Ministerio de Salud, fueron contagiados en el extranjero y los que fueron contagiados acá, o sea, los casos importados y los casos locales, lo que vemos es una enorme diferencia de R0. Lo que muestra es que R0 es, como ya sabe cualquier epidemiólogo, pero no nosotros que somos químicos, no una propiedad del virus, sino una propiedad de la interacción entre el virus y la sociedad donde este virus está transmitiéndose. Entonces, en Europa, el R0 era alrededor de 3, y por lo tanto la muestra que viene de gente infectada en Europa, infectada argentinos, pero infectados en Europa, sigue en la dinámica de Europa. Porque en Europa la mayor parte de la gente no son argentinos, sino europeos, en España españoles, en Italia italianos y en Alemania alemanes, y entonces el argentino diluido en esos países sigue las cinéticas, las dinámicas de esos países. Y nos da un R0 importado de 3. Cuando el virus empieza a transmitirse acá, donde tomamos mate compartido, donde nos damos abrazos, donde nos damos besos, incluso los varones, el R0 aumenta mucho, aumenta a 5. Es un R0 enorme que muestra una alta contagiosidad del virus, en especial en nuestra sociedad. El 14 del 3 lo que ocurre es el cierre efectivo de espectáculos y escuelas, que sale en el boletín oficial el 12, se anuncia el 13 y el 14, que es sábado, empieza a caer. Y esto se ve en los gráficos de movilidad de Apple. Este gráfico de movilidad es de Apple, no tiene en cuenta todos los teléfonos móviles, no tiene en cuenta también todas las búsquedas, pero tiene en cuenta la gente más interesante, que somos los que usamos iPhone. Y que podemos considerarnos un estimador insesgado del resto de la sociedad. Este gráfico también se ve para Android, también se ve en Google, se ve en todos lados, y lo que se nota es que la caída empieza antes. O sea, el 20 del 3, el gobierno decreta la obligatoriedad de un aislamiento social que ya se estaba produciendo. O sea, la gente, conociendo lo que había pasado en Europa, que ya se estaba dando por todos los canales, y viendo cómo venía la mano, automáticamente se aísla, y no solo cae el transporte en auto, que puede deberse mucho también a las medidas de no tener que llevar a los chicos a la escuela y quedarse en la casa, sino que tiende a moverse mucho menos, incluso caminando, como se ve en este gráfico, la línea roja y la línea amarillenta. Si uno compara entonces lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en Brasil, por ejemplo, es una comparación muy simple de hacer, porque Brasil es un país que está al lado y además empezó prácticamente el mismo día la epidemia en su forma local. Lo que podemos ver es asombroso. Mientras la Argentina logra con las medidas de restricción bajar completamente el R a 1,1 y de esa forma hacer que la subida sea muy suave, en Brasil el R se mantiene en 1,6. Por más que muchos gobernadores de estado han tratado de ejecutar medidas de aislamiento que son muy importantes, el presidente se dedica a boicotearlas, y eso ha llegado ya a que Brasil superara la cifra de 10.000 muertos y sigue subiendo. Esta es la situación en la que estaríamos nosotros si no hubiéramos
no nos hubiéramos quedado en casa y no hubiéramos aplicado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Tal vez algo que no dije es que el R es un parámetro que define prácticamente todo. Cuando R valga 1, la epidemia se mantiene estacionaria. La cantidad de casos nuevos que aparecen es igual a la cantidad de casos que se remueven a través de curación o fallecimiento, y por lo tanto cada persona se puede decir que infecta en promedio a una persona en la próxima generación. Una generación son más o menos, en este caso, 5 o 6 días. En el caso de que R sea mayor que 1, la epidemia es exponencial creciente y se dispara. En el caso de que es menor que 1, la epidemia es exponencial decreciente y por lo tanto va a supresión. Cuanto menor que 1 sea, si llega a 0, digamos, es la supresión máxima, pero aún la supresión máxima tiene que ver con los tiempos característicos de contagio y de curación, y por lo tanto, aún si hubiera supresión máxima con R igual a 0, se tardan meses en terminar de haber casos de COVID-19. Ahora, este ajuste esconde algunas cosas que, si bien no lo invalidan, hace que uno tenga que revisarlo bien. En primer caso, hay una pequeña fracción de los casos totales son tomados. No todos los casos totales son tomados. Ningún sistema de monitoreo va a tomar todos los casos totales. En el nuestro, lo que se estima es que se deben estar tomando alrededor de 1/10 de los casos totales, porque hay muchos casos que se sabe que son asintomáticos y no van al sistema de salud, y otros que tienen síntomas muy leves. Ahora, estos casos asintomáticos son síntomas muy leves, en muchos casos también contagian. Ahora, eso no cambia el valor de R que ha sido calculado, siempre y cuando la fracción de casos detectados respecto de los casos totales se mantenga constante. En el caso de que de golpe cambie la forma en que se mida, cambie la forma de testeo, cambie la forma de definición de los casos sospechosos que se van a testear, esto podría dar en algún momento un salto que no se corresponda a la realidad, pero hasta ahora no parece que pasara, o sea, todo va suave y eso indica que no hubo cambios bruscos en la proporción de individuos detectados. En Chile, por ejemplo, hace una semana hubo un cambio brusco, parece que cambiaron alguna forma de detección y ahora detectan muchos más. Pero uno ve que es un cambio, es un salto, pero la pendiente sigue igual que antes, no es que les ha sucedido algo mal. Los casos, por otra parte, se confirman entre 5 y 15 días después de la verdadera fecha de infección, así que todos los gráficos hay que tenerlos en cuenta en forma relativa a este tiempo. Por eso, cuando vemos el cambio de pendiente abrupto que el software lo fitea en el día 24 de marzo, en realidad inferimos que ese cambio se dio alrededor del 14 de marzo, 10 días antes. Y por otra parte, el ajuste global de todo el país homogeneiza las enormes diferencias que tenemos entre las distintas provincias. Y me voy a detener un poquitito acá porque la situación entre distintas provincias hoy es muy, muy distinta. Por ejemplo, acá podemos ver el R en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, R empezó enorme, R0 igual a 7, pero ese R0 debe ser falso debido a que simplemente venían viajeros del exterior porque estaba terminando el verano y algunos son santafesinos. Entonces, esos viajeros son los que empiezan a detectarse primero, después empieza a haber transmisión comunitaria, pero muy rápidamente el gobierno de Santa Fe actúa y el R se baja muy, muy por debajo. Hace varios días que no hay ningún caso en Santa Fe ni en Rosario. Y por lo tanto la epidemia en Santa Fe marcha decididamente hacia supresión. El caso de Córdoba es similar. Primero fíjense que el R0 es alto, después el programa fitea un cambio. Este es un software de MATLAB que hicimos y que lo que hace es permitir nada más que 2 cambios.
En el caso de Argentina en total encuentra un solo cambio. El segundo cambio dice que es igual que el primero, sigue igual. Pero en el caso de Córdoba o Santa Fe encuentra 2 cambios. Esto es, por supuesto, una simplificación de la realidad. Las cosas se mueven muy suavemente a nivel social, pero también se ve que en Córdoba la epidemia está cerca de ser suprimida. Esto no significa que están salvados, porque cualquier individuo nuevo les hace saltar de nuevo todo en forma exponencial. O sea, los focos van a seguir apareciendo en todo el mundo y se estima que por lo menos por 1 o 2 años. Ahora, cuando vamos a Cava y a provincia de Buenos Aires, la situación es diferente. En provincia de Buenos Aires es bastante similar a la Argentina, el R es un poco mayor, 1,3, y eso significa que deben tomarse medidas rápidamente, medidas que vayan más allá del aislamiento social, porque el aislamiento es global y por lo tanto es una forma como de alguna manera burda de bajar el R, funciona muy bien, pero no puede ver las pequeñas diferencias, no puede ver los pequeños cambios que se van ocurriendo. Por ejemplo, los individuos exceptuados, que sin duda tienen mucho más exposición que los que estamos generalmente en cuarentena o que solo salimos para hacer actividades donde estamos solos, como puede ser, por ejemplo, estar en un laboratorio y ordenarlo o cuidar alguna actividad esencial. Los exceptuados que ven gente, los comerciantes, las fuerzas de seguridad, sobre todo el personal del sistema de salud, está en condiciones de tener un R mucho más grande y eso se transmite a los demás porque los ven, porque los médicos miran pacientes que son cuarentenados, los comerciantes le venden a cuarentenados, el policía habla con cuarentenados en el momento que sale y le pregunta qué está haciendo. Ahora, el problema principal lo tenemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El R hasta la semana pasada era 1,5. Hoy si lo calculáramos y pusiéramos otro salto, sería mucho más grande por principalmente lo que está pasando en algunos lugares, especialmente tomó notoriedad el del barrio Mujica, la Villa 31 de Retiro, que por cuestiones de sanidad, cuestiones de falta de agua, cuestiones de no entender cómo se transmite ahí el virus, que es una dinámica muy diferente que en el resto de la ciudad. Se generaron cientos de casos en muy pocos días y está internamente con un R de entre 2 y 3, que es muy, muy alto, y directamente ese R aparece reflejado en el R grande de la ciudad. Entonces, si miráramos así globalmente, no tengo acá el dibujo porque lo saqué, el país tiene en este momento está subiendo el número de casos muy, muy levemente. Si hubiera un pico, si todo se mantuviera, que es una cosa, es una entelequia, porque eso no va a pasar todo el tiempo juntos, pero si hubiera un pico, ocurriría dentro de 1 año y pico. Y no se ve ningún pico, se ve una estabilidad. Ahora, en el interior, claramente se está bajando, el R vale 0,7 si se suma todo el interior junto. Hay todavía algunos problemas en Chaco y Río Negro, pero el resto del interior está muy bien. Y por último lado, provincia de Buenos Aires está bastante bien, con el interior muy, muy bien y el conurbano bastante controlado, pero subiendo, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires está decididamente mal y empeorando, y si no se toman medidas, la situación va a ser peor. Por último, antes de pasar al segundo de los temas, voy a contar qué pasa un poco con los exceptuados. Hicimos un modelo similar al que les mostré antes, pero donde hay distintas a ver, ¿cómo decirlo? Distintas categorías de individuos, los cuarentenados, los exceptuados y por último unos que los pusimos funcionarios que son exceptuados pero que solo ven a otros exceptuados. Si uno usa estas categorías y se queda nada más con los cuarentenados y con los exceptuados mencioné antes, los de tipo comerciante,
lo que uno puede ver es lo siguiente. Un susceptible cuarentenado, ¿sí?, puede ser infectado, puede ser contagiado por un infectado que esté exceptuado. Por ejemplo, cuando voy a comprar algo, me infecto, ¿sí? Esa viene a ser esta ecuación de acá arriba. También puede pasar lo contrario, o sea, un exceptuado puede ser contagiado por un cuarentenado que se contagió antes en cualquier situación. Y en ese caso queda expuesto el exceptuado y pasa a ser un individuo infectado en pocos días. Y por otro lado, dos exceptuados que se ven entre sí pueden también, por ejemplo, dos policías que forman parte de un retén pueden también contagiarse entre sí. Como los exceptuados están en mucho más contacto, podemos considerar que el R de los exceptuados va a ser mayor que el R global, y acá le pusimos un valor de 2 que es completamente arbitrario, pero para ilustrar qué es lo que pasa con la población de exceptuados sirve. En cambio, el R entre dos cuarentenados en principio debería ser bajísimo porque uno no ve a otras personas de las que están en cuarentena. De hecho, las costumbres sociales han cambiado mucho y lo que uno ve por la calle cuando va a comprar y algo es que las otras personas, cuando uno va a pasar por la calle, toman máxima distancia, se acercan, dan vuelta la cara para el otro lado, y eso típicamente es un comportamiento que se está dando en todo el mundo. Bueno, si uno grafica, como en este gráfico que se muestra acá, para cualquier R de los cuarentenados entre 2 y 0, ¿qué pasa cuando hay distintas fracciones de exceptuados? ¿Sí? Con una fracción de exceptuados de 0,2, que es inferior a la actual. Actual los exceptuados son el 25%, esto sería el 20% de exceptuados. Con estos números, incluso si los cuarentenados tuvieran R0, no se podría bajar el R de 1 de la pandemia a nivel local. ¿Por qué? Porque un exceptuado lo que hace es transmitir el virus una y otra vez entre los cuarentenados y queda todo mezclado. Entonces, se hace imprescindible, si uno quiere bajar el R general de la pandemia, hacer un testeo continuo global de los casos exceptuados, sobre todo los más proclives a poder tener contagios, como ya se ha visto, son los del personal de la salud y también los del personal de seguridad. Ya ha habido focos en la policía de seguridad aeroportuaria, en geriátricos debido al personal de salud que había estado infectado, en algunos hospitales, o sea que todo eso ya hay que ir trabajándolo muy bien para poder salir, y eso va a ser crucial para poder salir de la cuarentena e incluso para poder mantenerse en cuarentena en condiciones de salud pública razonables. Ahora, voy a pasar después de estos datos a una cosa más global. ¿Por qué estamos en cuarentena general? Y estamos en cuarentena general porque no sabemos quién está infectado. Si supiéramos quién está infectado, quién tiene el virus dentro, tenga síntomas o no, podría quedarse en cuarentena, como cuando los infectados venían solo del exterior, y eso alcanzaría. Pero el problema es que no lo sabemos, no solo no sabemos quién está infectado de los demás, no sabemos si nosotros mismos estamos infectados. Yo salí hoy 2 veces a comprar cosas, tendría que haber intentado salir una sola vez, pero era para lugares diferentes y preferí pasar por casa. 2 oportunidades de infectarme con algo, tocando algo o alguna cosa. Por poco que parezca, la suma de todo esto en una enfermedad de alta contagiosidad da alto. Y a la tasa de prevalencia actual, aislar un infectado vale más de 300 veces un aislado. Tal vez 1000 veces vale. ¿Por qué? Porque en realidad hay muy pocos infectados. No pasan del 0,3% según las estimaciones más duras que hay. Ni hablar en el interior, ahí es cercano a 0, pero incluso en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires los números no pasan de 0,3%. Significa que cada persona que lleva el virus y que detectemos y que podamos decir póngase en cuarentena, vale por 300
al azar, porque entre esos 300 al azar o más encontraremos solamente una persona con virus. Así que para detectar eso, lo que hay que usar es algo llamado contact tracing. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos determinar quién está infectado viéndolo, pero sí podemos determinar quién ya ha tenido síntomas. Entonces, una persona que ya tiene síntomas, ¿sí?, que es esta persona que está acá de color rojo, es la que puede infectar a los demás, los va a transformar digamos, en expuestos que son infectados, son contagiosos, pero no tienen síntomas, ¿sí? Y estos a su vez pueden infectar a otros antes de tener síntomas. Entonces, acá este dibujito muestra cómo se expande la epidemia desde un individuo. En este otro se ve qué pasa si uno aísla, como se está haciendo ahora, a los infectados, por ejemplo, a los sintomáticos que van al centro de salud y ya obviamente no contagian más, salvo algún problema que haya. Pero eso no sirve, la epidemia sigue yendo por afuera por todos los asintomáticos que no presentaron todavía síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que cortar la cadena de aquellas personas que han sido contagiadas por este que ya está determinado y que ya se sabe antes de que contagien a los demás. Como la ventana de contagio es del orden de 5 días, eso hay que hacerlo muy rápido. Por lo tanto, esto se hace así. Se tiene un caso positivo certificado por PCR, se hace una búsqueda de los contactos en los últimos 10 días según se pueda. Digo según se pueda porque, por ejemplo, acá en AMBA yo creo que la forma correcta es hacerlo a través de aplicaciones telefónicas y tracing tecnológico, pero en Cuba se hace con gente en la calle que le pregunta a las personas con quién estuvo y en dónde estuvo. O sea, hay distintas formas de hacerlo según la densidad de población. En el interior esto lo están haciendo muy bien muchos intendentes, que directamente llaman a las casas de los infectados y les preguntan con quiénes estuvieron, y de esa forma van yendo con todos esos, los testean, y si no tienen posibilidad de testear, porque es caro, porque es difícil, porque están en una zona donde no hay un laboratorio cercano, simplemente se aísla a todos por un montón de días, 14, 15, 20 días. La mejor es, obviamente, aislarlos inmediatamente y a partir de ahí rápidamente testearlos lo más rápido que se pueda y todos los negativos pueden volver. Y entonces, para esta posibilidad 2, que es la que sería más importante para volver a tener una nueva normalidad, lo más parecido a la antigua, es que lo que hay que hacer son tests. Y se habla mucho de testeos masivos, pero eso esconde un error, ¿no? Esos testeos no tienen por qué ser masivos. Con menos del 1% de las personas infectadas no tiene ningún sentido hacer un testeo masivo porque no vamos a encontrar a nadie. Lo que tiene sentido es buscar a los que están infectados en función de ya sabemos a quiénes han infectado. Este gráfico lo armé con 2 gráficos que los dos se pueden encontrar en la web. El de arriba, este es muy conocido, está chiquito, pero espero que se vea. Lo azul son los presintomáticos, lo verde los sintomáticos, y después hay contagios por ambiente y asintomáticos. Lo que expresan estas curvas son la proporción de las infecciones que produce COVID. El 45% de las infecciones se produce por asintomáticos, el 40% por sintomáticos, y el 15% restante por tocar cosas en el ambiente, llevarse las manos a la cara y esas cosas, y el 5% por asintomáticos puros, que son aquellos que nunca generan síntomas. O sea, los más graves de todos son los presintomáticos. El problema es que los presintomáticos en el momento que están infectando son iguales a los asintomáticos. No sabemos si tienen o no COVID porque no tienen síntomas. La misma persona no lo sabe. Ahora, ¿cómo se detecta? ¿Cómo se puede detectar esto? Bueno, por ejemplo, los test de anticuerpos detectan los anticuerpos generados por todas las personas, sean sintomáticas o no, que hayan estado en contacto con el virus. Estos dos, este gráfico está pequeño porque tenía una escala de 12 días y este tiene una escala de 35. Entonces lo achiqué para que esté en la misma escala. Fíjense que justamente
cuando empieza a los 7 días a funcionar la detectabilidad más rápida de anticuerpos, que es la de inmunoglobulina M, ya prácticamente los individuos presintomáticos no infectan y por lo tanto me perdí el 45% de los individuos. Es verdad que detecto a todos los sintomáticos, pero esos no importan mucho porque los sintomáticos los va a detectar el sistema de salud y los va a aislar en hospitales y no van a tener tal posibilidad de contagiar si el sistema es bueno. El tema es detectar a los que todavía no tienen síntomas. Y los test que sirven para detectar a los que todavía no tienen síntomas no son esos test rápidos que se usaron en Constitución, esos se usan para determinar el estado de la epidemia, son los test de PCR o también otros test que midan virus. El problema está en que esos otros test tienen generalmente sensibilidad analítica muy baja y entonces se prefiere usar los test de PCR, pero el problema de los test de PCR es que son caros. Los test de PCR son caros no solo en los insumos, sino que son caros en el trabajo que hay que hacer. Entonces, estos son los tipos de test que hay, de anticuerpos, test rápidos de virus, test de laboratorio de anticuerpos y test de laboratorio de virus. Entre los test de laboratorio de virus está el test de PCR cuantitativo con transcriptasa reversa, también llamado a veces real-time PCR, que es un test muy bueno, lo llaman el Golden Standard, porque puede detectar una sola copia de RNA viral con una selectividad altísima, que no tiene prácticamente falsos positivos. Esta es la forma en que funciona. Acá hay un aparatito de real-time PCR, se ponen en esos Eppendorf minúsculos, chiquititos, que son unas placas unidas de a 96 wells, de 96 pocitos, la reacción, para los que no lo vieron nunca, y lo que sucede es que con un primer que se parece, que es capaz de tener una secuencia del virus a detectar, en este caso el SARS-CoV-2, uno lo pone en una mezcla que tiene transcriptasa, tiene sí, primero una transcripción reversa para pasar del RNA al DNA, después con la polimerasa el DNA se va polimerizando y se hacen ciclos de calentamiento y enfriamiento de tal forma de que el DNA se pueda abrir en la doble cadena en simple cadena y después vuelta a doble cadena mientras se va polimerizando y polimerizando. En cada ciclo se multiplica el DNA por 2. Entonces va multiplicando por 2, por 4, por 8, por 16. Cada ciclo se hacen 30, 40, 50 ciclos y se puede generar una cantidad apreciable de DNA a partir de una sola molécula del virus, de una sola molécula del RNA del virus. Esta acción se puede seguir en tiempo real con un fluoróforo que está pegado a una cadenita de nucleótidos, y esa cadenita de nucleótidos normalmente por un sistema de FRET está apagada, pero cuando viene la polimerasa le revienta una punta, deja de cuenchar el fluoróforo que tiene, un colorante que tiene en la otra punta y empieza a brillar. Y entonces lo que uno ve es un aumento de la fluorescencia y el instrumento este tiene la posibilidad de medir la fluorescencia en cada uno de esos pocitos en forma separada. Y entonces uno pone ahí 96 o 144 reacciones a la vez y las manda todas a la vez a multiplicarse y puede tener todas las líneas. Aquellas que suban de esta manera van a ser las positivas. Si se quedan abajo y no suben, esas son las negativas. Es un método extremadamente sensible y extremadamente selectivo. El problema es que cuesta de 5 a 40 dólares por test, según el tipo de test que sea, la procedencia, la calidad, y que se lleva 2 horas de ciclado de PCR para todos estos test, más el tiempo de preparación de las muestras, que es un pipeteo bastante grande. Y para eso entonces es que presentamos este proyecto a principios de abril, un poco antes, a fines de marzo, con mucha gente. Acá vemos a Luciana Rocha Viegas del FBMC y a Dalí Pechi de Cubea, a Vale Levi de Cubea, Nico Pregi,
a Vale Genoud, a Virginia Dansey, que era de QOI, ahora está en QB, a Ricardo Gurtler, que nos da una mano con la epidemiología, a Juan Domingo González, que es de ingeniería, Martín, que es médico del Hospital Alemán, Martín Díaz, Guille Solovey, del Instituto de Cálculo Físico, Felipe Marseca, creo que conocen ya de quién se trata, matemático, a Minchi Lid, que es computador, Oscar Lin, y a René Crisp, también del Departamento de Química Biológica, que es especialista en estadística. Y lo que hicimos con toda esta gente fue un sistema que llamamos identificación o testeo por medio de pools de muestras. Y la idea es esta: uno tiene una población enorme. Si tiene que hacerle un PCR a cada uno, se gasta un montón de plata. Entonces, y un montón de tiempo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, agrupa a la gente en pools. Pone 32, 64 muestras juntas en una sola. De esas toma una alícuota y a esa mezcla con una alícuota le va a hacer un examen de PCR, un test. Esa puede dar negativa si todas son negativas, o puede dar positiva si al menos una es positiva. Como la incidencia es baja, lo probable, la prevalencia es baja del virus en la población, muy pocas muestras individuales van a ser positivas y por lo tanto van a quedar probablemente en distintos pools. Pero aún si caen varias en un mismo pool, uno puede hacer un mecanismo matricial. Este mecanismo lo hicieron Felipe Marseca y Oscar Lin, por el cual uno agrupa las muestras de dos formas distintas, en este caso pools de A10 en forma vertical y pools de A10 en forma horizontal, y uno puede detectar dos muestras en 100, ¿sí? En este pool positivo hay 100 muestras, 98 negativas y 2 positivos. Se ordenan en 10 por 10 y uno puede con solamente 20 test encontrar cuáles son esas dos positivas, que normalmente hubiera empleado 100 test. Para este caso el ahorro no es tan grande porque parece que es un ahorro nada más del 80%, o sea, se gana 5 veces. Pero si uno tiene una prevalencia de 0,3, como pensamos, se ahorra muchísimo más, porque se pueden hacer pools de 1024, o sea, 32 por 32, y el ahorro en número de ensayos es de 93%. O sea, solo el 7% de ensayos hay que hacer para detectar a los individuos sospechosos, que después pueden ir a sacarse un individual, un PCR individual por el sistema de salud normal. Pero incluso si uno quiere saber nada más que este pool está todo positivo y ver cómo está la epidemia para evaluar una medida que se ha tomado, o para si hay un pool positivo, existe la posibilidad de poner a todos en aislamiento durante un periodo prudencial, el ahorro es muchísimo mayor y eso puede servir también, por ejemplo, para el interior, en el caso de que haya focos recurrentes, que es lo que probablemente vaya a haber en los próximos meses. Esto lo presentamos a la convocatoria de ideas proyectos de la agencia y fue uno de los 4 proyectos que quedaron seleccionados de la Facultad de Ciencias Exactas. Hubo alrededor de 900 presentaciones y creo que salieron 60 y pico de estas presentaciones, o 90 de estas presentaciones, no me acuerdo bien el número, pero 4 son de exactas. Hay una del Departamento de Física, del IFIBA, dirigida por Enzo Tagliasucci, que lo conocen, es el hermano de Mario, y dio un seminario muy bueno hace poco en Inorgánica. Otra está dirigida por Rodrigo Castro, del Departamento de Computación, que es más numérica y más para entender un poco qué es lo que está pasando y ver en base a esos datos cómo solucionar los temas de lo que se viene, que es bastante duro, del desescalado. Y una de Alberto Kornblit,
que con un grupo de gente del FBMC y algunas personas también de QB proponen hacer reactivos localmente para no tener que depender tanto como se depende ahora de la importación. Lo nuestro es, ya está más o menos encaminado, y ya empezamos porque desde antes de sacar este subsidio habíamos empezado a trabajar y acá les podemos dar unos primeros resultados. Esta es una típica curva de calibración donde vamos dividiendo por 2, diluyendo una muestra positiva que nos dio el Hospital Posadas a través de un acuerdo con nosotros. Esta muestra positiva se diluye en muestras negativas. El hospital participa en este trabajo a través de 2 integrantes, y lo que va pasando es que esa muestra positiva se va diluyendo, entonces es equivalente a un pool de 1 en 2, a un pool de 1 en 4, a un pool de 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64. Y lo que podemos ver abajo son las curvas que obtuvimos. Estas curvas son de la semana pasada. Hoy en este momento se están obteniendo más curvas que estamos viendo a ver a la noche, a ver qué hacen, porque el procedimiento es bastante laborioso. Y si se fijan en este gráfico, podemos ver que hay una pendiente prácticamente ideal, cercana a 1, entre el número de ciclos necesarios para la detección, para que supere este threshold, y la dilución 1 en 2 a la X. Acá dice 2X, pero es 2 a la X. Esto lo que indica es que cada vez que uno diluye en 2 la muestra, obviamente necesita un ciclo más de duplicación, pero siempre es detectada. Esta es una muestra particularmente fácil de detectar porque es una muestra positiva que tenía un alto CT, un bajo CT, perdón, o sea, un bajo número de ciclos necesarios para detectar. Lo que ahora tenemos que hacer es determinar el límite de detección en función del tamaño del pool, y eso va a depender mucho de la cantidad de virus que expresen los individuos. Entonces tenemos que tener un histograma de la cantidad de virus que se detectan en las pruebas individuales. En base a eso, poner el punto al sistema matricial de detección de casos individuales, determinar la tasa de falsos positivos y falsos negativos y entregar el protocolo a la autoridad sanitaria, y calculamos que en 1 mes, 2 meses vamos a tener resultados que puedan ser utilizados, y en algunos casos, o sea, si es con algunos cuidados, incluso antes del mes. Bueno, por último voy a contar muy brevemente del último cuello de botella que nos informaron, que es que antes de hacer el PCR uno tiene que hacer la extracción del DNA para meterla ahí en los wells de PCR y empezar la reacción. Y esto es un trabajo manual muy difícil de hacer, que tiene que hacer personal muy entrenado. Yo estuve haciéndolo en el laboratorio de Geffen, no haciéndolo, sino viendo cómo lo hacían, pero adentro del laboratorio. Hay que cumplir medidas de seguridad muy estrictas, 2 pares de guantes, 2 o 3 mamelucos, gafas, todo completamente limpio, nada de lo que entra puede salir del cuarto donde se hace este trabajo, y es un trabajo manual que verlo cómo se hace durante 2 horas, solo verlo es cansador y es estresante. En este trabajo lo que se hace es principalmente el producto del hisopado se lisa con una mezcla de enzimas proteasas, jabones, para destruir todo el material celular que puede haber ahí, disgregarlo, y después con una columnita de una tipo flash, una columnita de sílica muy chiquitita que entra dentro de un Eppendorf, que es esta columnita que acá es amarillo, lo que uno hace es tirar ese producto ahí para que se pegue a la sílica, a esta columna, al material, a la fase estacionaria de esta columna, la
el producto del RNA original, que puede ser poquitas moléculas, ¿sí? Estamos hablando de que puede haber miles, decenas de miles, centenas de miles, o puede haber pocas. Y eso después, esa columna, se utiliza la centrífuga para tirar el líquido hacia abajo y lavarlo varias veces. Fíjense, cada uno de estos pasos indica un paso de centrifugación, y entonces es pipetear dentro, centrifugar, pipetear dentro, centrifugar, pipetear dentro, centrifugar, después volver a secar con una centrífuga, aumentando así la velocidad, eluir por último, y se queda uno al final con el RNA viral, que es lo que usamos para nuestro sistema de pools, y también lo mismo que se usa si uno quiere medir en PCR individual. Entonces, todo esto es muy time consuming, y una de las cosas que quisimos hacer con este gran grupo de personas, y acá tenemos a Oscar Filevich, a Kela Alcaraz, que ahora está ya de investigadora en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, a Ernesto Marseca, y con esto completamos la familia Marseca, que está metida toda en el tema COVID para tratar de solucionar algunas de estas cosas. Loreini, Guillermo y Steffi, que son becarios del laboratorio. También hay becarios en el otro grupo, pero todavía no empezamos, solo empezamos los investigadores. Ceci Sorbelo, Nico Pregi de QB, y Pablo Rossi. Todos nosotros estamos trabajando en este otro trabajo, que es el de la automatización. Y lo que queremos hacer es uno de estos equipos, ver si podemos hacerlo en 1 o 2 meses, con algunos pedazos que encontremos, restos que encontremos en la basura. Pero tal vez no va a quedar tan hermoso como estos. Tal vez sean un poco más feos. ¿Por qué? Porque queremos que todas las piezas puedan encontrarse en el mercado en forma fácil, que sean simples de ensamblar en una pyme. Esto nos lo pidieron la provincia de Buenos Aires. Debe ser robusto, con tecnología confiable, debe poderse limpiar, esterilizar y mantener estéril, y tiene que poderse ejecutar, el robotito tiene que ejecutar las acciones de un operador en forma segura y confiable. No importa que sea rápido, que lo haga a la misma velocidad, pero por lo menos la persona no está estresada, solo tiene que poner y sacar algunos tubitos cumpliendo las medidas de seguridad. Y la forma de automatizarlo parecía muy difícil, porque es muy difícil para un robot meter las cosas en una centrífuga. Pero lo que vimos es que no es obligatorio usar estas columnas en forma centrífuga. Existen formas también de utilizarlas como utilizaría un químico una columna, haciendo succión. Entonces, estos instrumentos se venden y son equipos donde uno mete las columnitas y se hace vacío, se hace succión desde abajo, y entonces esto es mucho más adecuado para automatizar, porque uno tira el líquido dentro y succiona, tira el líquido de lavado, succiona, tira otro buffer, succiona, tira al final el eluido, no succiona nada, y sí saca el tubito con la columna adentro, y ahí sí hace un único paso de centrifugación al final de todo, en el cual se queda el líquido que se obtuvo en el Eppendorf, como es en el caso normal. Entonces uno mantiene todo el protocolo, pero haciéndolo automático. Y estos son los tipos de diseño posibles. El de la izquierda es un pipeteador que realmente se vende y que existe. El de la derecha es una impresora 3D, pero tiene el mismo tipo de tecnología, que es lo que queremos usar. Vamos a proponer un sistema mecánico con rodamientos lineales comunes, de los que se usan en CNC automático y en impresoras 3D. Motores paso a paso para tener buena seguridad de movimiento, y ejes helicoidales para movimiento, o si no, correas dentadas. Todo manejado con Arduino, que permite controlar el sistema mecánico y a la vez comunicarse con una computadora o con un pequeño display. Y para los sistemas de inyección, que son una de las partes más importantes y más difíciles, vamos a usar sistemas de inyección comunes adaptados con motores y sistemas mecánicos para poder simular el dedo del operador. En el caso
de la jeringa que se usa, por ejemplo, esa jeringa que se autollena, que es como un dispenser típico de clínica analítica, pero en forma de jeringa y muy chiquito, se puede utilizar para lavar las columnas, porque uno le tira un volumen cada vez a cada columna y el robotito va moviendo, va tirando y va succionando. Tenemos que resolver todavía muchos problemas, con este todavía ni empezamos, solo estamos discutiendo cómo hacerlo, pero la pandemia se viene larga y va a ser necesario hacer muchas cosas con esto. Cómo evitar la contaminación cruzada entre las muestras. Lo típico es usar un tip para cada muestra. Eso, además de ser caro, es bastante problemático de hacer en un robot, hay que hacerlo bien. También podría hacerse una limpieza total de RNA con productos químicos entre punta y punta o por medio de efecto Joule, calentando una punta que sea resistente al calor. ¿Cuánto durarían los reactivos dentro del equipo? ¿Cómo hacer la automatización? Si todas las fases o solo las fases de lavado, qué es lo que conviene para tener resultados rápidos. ¿Qué tipo de insumos podemos usar? Las provincias usan todos distintos insumos y hoy lo que se dice es que no se compran, se cazan los insumos, porque hay una gran falta de insumos, porque en todo el país pasa lo mismo. Bueno, ya vamos llegando al final, paso las conclusiones rápidamente, así podemos, si quieren hacer preguntas. Las medidas que se tomaron en la Argentina bajaron abruptamente el R a 1/3 o 1/4 de lo anterior. De hecho, la sociedad se autoaisló antes que el gobierno lo decretara obligatorio, lo cual es una cosa que para mí fue muy interesante de detectar en las curvas, tanto de los sistemas de posicionamiento de Apple como en las curvas del cambio de R, medidas por los datos del Ministerio de Salud. Pero la situación es muy heterogénea, AMBA tiene R mayor que 1, en particular CABA está bastante mal, la transmisión estaría siendo conducida principalmente por los individuos exceptuados. La apertura de ASPO en AMBA va a ser complicada, por eso nosotros no estamos abriendo y el resto del país sí. Y se van a necesitar mecanismos efectivos. Yo creo que uno de los mecanismos tiene que ser que el uso del app que propuso el gobierno, el app Cuidar, debe ser obligatorio, y además esa app debería tener muchas más cosas que las que tiene hoy. Hoy es un buen punto de partida, pero me parece que tendríamos que ir a un sistema mucho mejor y más logrado, como hay en los mejores países del primer mundo. Tenemos la capacidad técnica para hacerla, tenemos los cerebros para hacerlo, tenemos computadores excelentes, programadores excelentes que pueden trabajar en eso. Hay 2 cuellos de botella a resolver para hacer el contact tracing y poder liberar a las personas que no estén infectadas, y son la extracción del RNA y el protocolo de real-time PCR, que son caros y consumen mucho tiempo de operadores muy calificados. Para eso proponemos automatizar la extracción del RNA. Con equipos importados existentes se puede hacer, pero dependen de insumos que no van a estar disponibles muchas veces. De hecho, ya no están disponibles. Hay algunos equipos automáticos en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y no los pueden usar. La producción de un sistema semiautomático de extracción del RNA es muy necesaria, y para hacer la ecuación económicamente viable con el costo del RT-PCR proponemos resolverlo mediante test en pools de muestras que van a permitir determinar el estado de la pandemia, detectar focos, establecer que cada tanto las personas puedan testearse, por ejemplo, policía, personal de salud, hospitales enteros, las personas que atienden a los geriátricos, y también obtener casos de alta sospechosidad para entrar por el sistema manual. Bueno, y acá les dejo puesta una lista de todas las personas que están involucradas y las instituciones que están metidas en estos trabajos. El de arriba no pude poner a todas las personas porque son más de 50, son realmente muchos, pero los que quieran conocer esto le preguntan a Willy o a Diego y lo van a responder con mucho amor. Bueno, y gracias a todos, gracias por haber estado acá. Les mando a todos codazos y ahora, si quieren, estoy dispuesto
a responder las preguntas que les parezcan. Bueno, pregunta, si quieren pueden levantar la mano, donde dice reacciones abajo, entonces vamos sabiendo en qué orden levantar. ¿Hola? Bueno, ¿alguna pregunta? Fabio tiene una mano. ¿Pero es una mano aplaudiendo o una mano preguntando? Hay muchas manos, pero son de aplauso. Abrir el micrófono a todos, Darío. Lo pueden abrir, bueno, si quieren preguntar y no quieren levantar la mano, una manera que tienen de poder activar el micrófono es toclando la tecla espaciadora. Mientras la tengan apretada pueden hablar. Hola, Tengo una Robert. pregunta, Robert, ¿puede ser? Pueden abrir, bueno, si quieren preguntar y no quieren levantar la mano, una manera que tienen de poder activar el micrófono es toclando la tecla espaciadora. Mientras la tengan apretada pueden hablar. Sí. ¿Me escuchás, Robert? No sé si me estás escuchando. Quería hacer una pregunta. Ah, sí, estaba muteado. Hola, Gaby, hola. ¿Qué tal? Bueno, me encantó escuchar esta charla, así que bueno, te felicito, los felicito a todos. Yo tengo 3 preguntitas. La Dale. primera, en el mecanismo que plantean al principio, ¿dónde Sí. se tendría en cuenta el S, viste, que sería la población susceptible, ¿no?, de ser Sí. contagiada? ¿Dónde se tiene en cuenta que una vez contagiado el individuo ya no es susceptible a un nuevo contagio? Eso no lo vi explícito. En la primera ecuación, a ver, voy a volver al PowerPoint y pongo la primera ecuación y la vuelvo a compartir. Se ve ahí donde dice S más I, E más I. ¿Sí? O sea, el S te transformó, el I te transformó al S en un E. Este E ya no es más susceptible, ahora es un individuo expuesto. Y en unos días después se transformará en un individuo infectado, infectivo. Vos decís que sencillamente así se tiene en cuenta que esa población porque a lo largo del tiempo ya no es capaz el expuesto no va a ser susceptible de ser contagiado. Bueno, esa es una gran pregunta. Esa es una gran pregunta. Este modelo lo que dice es cualquier persona que ha sido contagiada de COVID no puede nunca más tener COVID. Y eso no se sabe si es así. Este es el modelo más optimista de todos. O sea, una posibilidad sería que los individuos pasen a ser infectivos y después vuelvan a ser susceptibles. Ha habido algunos casos de gente que tuvo COVID, que se sanó y que después parece que tuvo de nuevo en Corea. No queda claro si eran nada más que falsos negativos y nunca se había curado, o si realmente fueron reinfecciones. Lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo. Y algo de lo que no hablé absolutamente nada, porque no podía hablar de tantas cosas a la vez, es que la tasa de mutación del virus, si bien parece ser inferior a la del virus de la influenza,
es bastante grande también, pues es un virus de RNA. Y eso podría hacer que un individuo infectado con la cepa de hoy, que ha generado anticuerpos para la cepa de hoy, esos anticuerpos no le sirvan más en un tiempo. Claro, gracias. Te voy a hacer otra pregunta. A mí me preocupa mucho el tema de los casos diarios, ¿no? Es decir, el número, la validez de eso, al no tener, digamos, no está testeado toda la población. Y ese número de casos diarios es el número de casos que presentaron algún síntoma y se les hizo el estudio. Sí. Y digo, ¿cuán confiable es ese número? Porque, supongamos, si uno tomara la población, ¿no? Y dijera, bueno, cada 100 personas hago un análisis y me dan 3 positivos, digamos. Y después supongo que en toda la capital es homogéneo, y digo, bueno, si me dio 3 de 100, lo extrapolo, no se hace una extrapolación, se toma el número de casos registrados, pero no es el número de casos reales. Ahí yo tengo un problema. Sí, mira, Gaby, sin duda los casos que realmente están registrados son mucho menores a los casos reales de infección. Claro, ahora, se pueden estimar los casos reales de infección. Por ejemplo, se sabe por estimaciones a nivel mundial que ya están estadísticamente bastante validadas, que la tasa global de muerte de esta enfermedad, o sea, el número total de muertes dividido el número total de infecciones, no de casos, que se varía país a país, es bastante estable y está alrededor de 0,5%. Puede ser un poco menos si tenemos suerte, pero también podría ser un poco más. Y bueno, yo tengo acuñado un término que es el teorema de Garber, porque se lo escuché por primera vez a Diego Garberbeschi, que es del Instituto de Ciencia de Computación, uno de los que lidera el grupo que estamos trabajando todos juntos en el estado de la pandemia. Y que dice lo siguiente: si es 0,5%, por cada muerto corresponden 200 infectados hace unos días, hace un mes, pónganle 20 días, una cosa así. Si uno hace esas cuentas, nosotros estamos en el orden de los 300 y pico de muertos, por lo tanto, el número total de infectados que uno puede estimar es 200 veces esa cifra, que serían 70.000 en este momento. Eso es, no llega al 0,2% de la población argentina. Claro, bueno, eso último me convenció, sí. Bueno, gracias, Robert. Voy a dejar que pregunten otros. Dale. Robert, ¿puedo hacer una pregunta? Dale, Chechu. Bueno, primero, excelente la Pará, Chechu, que Darío estaba diciendo algo. Perdón. Pregunta, Cecilia, estaba leyendo la lista de los que tenían preguntas, pero dale. Bueno, primero felicitaciones por la charla y sobre todo por ser un ejemplo de trabajo colaborativo e interdisciplinario, que es lo que hay que hacer para que las cosas salgan, me parece. Respecto a los test, tengo 2 preguntas que me parece que son cosas que por ahí, no sé, capaz ya las tuvieron en cuenta, que son las siguientes. Una, que hay un control interno que se hace en los RT-qPCR, que es con un DNA, un RNA no viral, para saber que el hisopado fue bien hecho. Ese te va a dar positivo en todas las muestras, en todos tus pools. Entonces, ¿cómo se descarta, cómo se sabe si una proporción de esos análisis no son negativos porque estuvo mal hecha la extracción durante el hisopado, al no poder detectar el negativo del control interno? Esa es una de las preguntas. Sí. ¿Te respondo esa? Dale. Lo perdés el control interno, no hay control interno. Igual cuando revisamos las estadísticas de los fallos que hay en las mediciones es ínfimo. O sea, también como vamos a perder más seguramente por falta de sensibilidad a los casos más bajos.
Buenísimo. Pero, o sea, está buenísimo que lo hayan tenido en cuenta. Y la segunda pregunta es, cuando hacen los controles de puleo, si los hacen solo o sea, vos estás poniendo muestras de positivos y negativos, pero estás disminuyendo la cantidad de RNA total del positivo o estás sumando la cantidad de RNA totales que estás poniendo y cómo esto puede influir en la inhibición de las enzimas durante la reacción. Es decir, si vos estás juntando 10 muestras, como 20 muestras o 100 muestras, cómo el arrastre de las cosas que vos tenés en la extracción no te influencian la reacción y si eso puede ser una limitación técnica al número de muestras que puedes pulear. No, no te escuché bien, pero mirá, nosotros estamos haciendo el trabajo de pooling sobre el RNA ya extraído. Entonces ya en ese caso lo que hacemos es todo un pooling de RNA no extraído. Esto lo hizo también otra gente en Israel y le estuvo dando bastante bien. Y ahora hay una propuesta que nos llevó el otro día, Dalí nos mostró una propuesta que salió de Europa donde hacen un pooling directamente del material viral al principio, que no es exactamente lo mismo, pero no puedes hacer tanto pool porque no puedes meter un montón de hisopos en un solo tubo ni mezclar mucho material de hisopos porque es más molesto. Pero lo que vemos es que hasta ahora no tenemos ningún tipo de interferencia ni nada. Ya medimos bastantes veces y no se ven interferencias ni cosas raras entre las muestras negativas y las positivas. Bueno, gracias, Robert. Irina. Bueno, hola Robert, la verdad que me gustó muchísimo la presentación, muchas gracias por compartir esto, la verdad los felicito por armar este equipo. Y bueno, no, solamente quería comentar que nosotros hicimos una presentación reciente a una nueva convocatoria, en la cual seguramente si llegamos a, es una convocatoria del MinSIF, para un programa de articulación y fortalecimiento que va más dirigido hacia municipios y hacia la provincia. Y en este caso, bueno, tenemos un aval de la provincia de Buenos Aires porque lo que nosotros queremos hacer desde nuestro instituto y con gente de otro instituto también del país es hacer un monitoreo en aguas residuales del virus y poder hacer algún tipo de inferencia a nivel poblacional, porque sabemos que el virus obviamente se detecta en las heces y bueno, la idea es trabajar con aguas residuales, que bueno, esto es a través de AISA y a través de también otras empresas que trabajan con Acumar, y a su vez también nuestra idea es hacer monitoreos en ciertos arroyos del conurbano donde no hay sistema de cloacas y donde sabemos que directamente en muchos domicilios las aguas residuales van a parar directamente a estos arroyos que son, digamos, como cloacas a cielo abierto, en cierta manera. Entonces, bueno, esto es un proyecto que lo presentamos ahora la semana pasada, y un poco la idea subyacente en este proyecto es más o menos la misma, porque en realidad es ver cómo está circulando el virus en la comunidad, y también, bueno, la idea es anticipar, aun cuando, digamos, se logre controlar la situación, anticipar posibles rebrotes. Esto se está haciendo en varios países, y bueno, nada, una de las cosas que les quería comentar es que sería muy interesante poder, en el caso de que nos financien este proyecto, que nos aprueben este proyecto, poder trabajar en conjunto también con el grupo de ustedes, porque bueno, hay puntos, digamos, en los cuales vamos a coincidir en ciertos análisis. Hola, Irina. Sí, buenísimo, estaría buenísimo. Eso ya me había comentado Esteban Jasón, sobre este tema de encontrar en las aguas residuales. Sí, estaría muy bueno.
Lo que me imagino es que deben ser distintos primers o algo así para poder agarrar como pedazos de RNA, ¿no? Y yo de esa parte no la conozco bien. Claro, claro, sí, es diferente la metodología. Tenemos digamos, hay una etapa que es la etapa de filtrado de las muestras de agua que uno va a tomar, y ahí luego recuperar el virus, o sea, obviamente va a estar mucho más diluido, y son pedazos, como vos decís. También igual se trabaja en cámara de seguridad de tipo 2, con todas las precauciones del caso, pero obviamente es diferente la metodología, se trabaja con otros primers, pero luego, bueno, sí, obviamente hay que hacer una extracción y hay que hacer PCR real time, o sea, la metodología es exactamente la misma, pero tiene toda una serie de pasos anteriores. Y después, bueno, obviamente nuestra idea es hacer inferencias a nivel poblacional, ¿no? Porque también es posible saber, digamos, teniendo una idea, digamos, de cuánto, digamos, cuál es la densidad de población en un determinado lugar, y cuánto se puede llegar a encontrar en la materia fecal, bueno, hacer una inferencia de la cantidad de personas que pueden llegar a estar infectadas, ¿no? Que también eso implica, digamos, todo una calibración. Pero bueno, la idea es poder trabajar también con la gente de la facultad que esté en esto. Así que buenísimo. Robert, ¿me puedo meter? Soy Vale Levi. Hola, Vale, dale. Hola. No, por el comentario de Ceci respecto de artefactos que puedan generar el método de pooling. Ceci, pensá simplemente que al estar pooleando la cantidad de RNA que tenés en la misma alícuota es la misma, ¿está bien? O sea, no es que estás concentrando o aumentando la cantidad de RNA. El RNA es total, el RNA, la concentración de RNA es la misma, con lo cual no vas a tener artefactos en ese sentido. El único problema que tenés es el aumento de falsos negativos porque estás diluyendo el RNA que estás censando. Por eso, la etapa siguiente de nuestro trabajo va a ser justamente determinar cómo se incrementa el porcentaje de falsos negativos en el pooling, si hacemos pooling de 32, 64, etcétera, de muestras. No sé si quedó claro ahí. Hola. La perdimos a Ceci. No, es que tiene el coso apagado. Bueno, quedaba preguntar Gervasio. ¿Qué tal todos? Y Roberto, muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo muy, muy buena, me gustó mucho y felicitaciones. Yo tengo una pregunta chiquita que es, bueno, nombraste recién algunos proyectos de pooling en Europa y en Israel, creo. Mi pregunta era si había antecedentes de hacer pooling para control de epidemias en el pasado, o si se está haciendo en otros países. Un poco lo respondiste con lo de Europa, pero quería que... Sí, tal vez el ejemplo que conozco, a ver, no, la verdad que no tuve tiempo para andar haciendo una búsqueda exhaustiva y nos metimos todos a trabajar en este problema, pero a lo largo de hablar con gente, con mucha gente para obtener información y todo, nos enteramos de algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, cuando comenzó la epidemia de HIV, que era de características muy distintas por el tema del contact tracing, uno no se acuerda muchas veces con quién estuvo por la calle, pero sí se acuerda muchas veces con quién estuvo en otras situaciones. Y más allá de eso, se usaban reactivos que en aquel momento eran muy caros. Ese momento la tecnología no era para nada lo que hay ahora. Ahora tenemos una tecnología que abarató todos los costos, o sea, estos costos de RT-PCR con la sensibilidad y selectividad que tienen hoy son bajísimos si uno los mira en términos absolutos. Y bueno, y sí, se usó el método de pooling en HIV en la Argentina bastante tiempo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola Darío, ¿puedo? Dale. ¿Qué tal, Robert? Re lindo el laburo, la verdad que aprendí un montón. De acuerdo al modelo de ustedes, ¿no? ¿Qué escenario están viendo de acá a unos meses? Es como que
¿Qué tal, Julito? ¿Sos vos, no? Sí, Julio. Sí, Julio. Sí. Lo que creo es que ese escenario va a depender no de lo que pase con la pandemia, sino de lo que pase con la sociedad y con el gobierno, y con cada uno de los gobiernos regionales. O sea, yo lo que veo es un escenario de if. O sea, si pasa esto, va a pasar esto. Si pasa esto, va a pasar esto. Por ejemplo, si salimos todos de la cuarentena, incluso de una forma de esa que podríamos llamar, entre comillas, ordenada, esto va a salir exponencialmente en muy poco tiempo. Y la razón es clara, es que estando como estamos ahora, sigue subiendo. Siempre hablando de zona AMBA, ¿no? Y en particular de Capital Federal. En el resto del país, en cambio, creo que si se mantienen las autoridades sanitarias duras con el ingreso de personas a regiones sanitarias diferentes y mantienen todo separado, yo creo que el 80% del país en cantidad de ciudades por ahí, no en cantidad de habitantes, porque acá tenemos una enorme cantidad de habitantes, va a poder hacer una vida prácticamente normal. O sea, cuando el virus no está, no está. Y si vos ya tuviste 15 días sin ningún caso, es muy probable que si queda algún caso sea residual y no lo vaya a transmitir a nadie. El problema es que en la situación que tenemos ahora, donde todo pasa a través del sistema sanitario, entre que pasa algo y vos te enterás que pasa algo, pasan entre 10 y 15 días. Porque es el tiempo entre que la enfermedad se incuba, va al sistema de salud, te detectan el caso sospechoso, te hacen el test y te lo miran. Ahora bajó un poco, por ahí serán 8 o 10 días, pero igual es mucho tiempo. En 8 o 10 días, si en la situación actual no trae problema, porque estamos en cuarentena y el R es muy bajo. Si el R vuelve a ser 2 o 3, porque las relaciones sociales lo llevan a 2 o 3, porque volvemos de nuevo a hacer asados y volvemos de nuevo a vivir nuestras vidas normales, puede explotar. Y en la ciudad ni hablar. Por eso, a ver, el contact tracing es en este momento la única salida que hay, porque y lo que hay que hacer es aguantar los trapos hasta que haya vacuna o hasta que haya tratamiento. Por supuesto que la única solución va a venir de vacuna o de tratamiento. Bárbaro, che, muchísimas gracias, Robert, un abrazo. Oscar quería preguntar algo hace un rato. Oscar. ¿Está presente o puedo hacer una pregunta también? Yo estoy, si quieren. Ahí está, Oscar. La pregunta es, ¿estas iniciativas vienen de algún modo del Estado o son propuestas, digamos, el Estado invita abiertamente a proyectos y desde la gente que hace ciencia los propone? ¿En qué medida depende la existencia de estos proyectos? Depende de las iniciativas estatales. El Estado hizo solo las convocatorias generales, cada uno podía proponer lo que quisiera, o sea, recibió ideas. Por ejemplo, en el caso del primer proyecto, 900. Ahora, en este caso, el segundo proyecto, el COVID federal, que se hace con municipios y provincias, fueron 600, creo. Y fueron ideas de todo tipo, desde medicinas, posibles fármacos, hasta, qué sé yo, la fabricación de un robot enfermero. O sea, las cosas que había en el listado eran muy, muy disímiles. Y dentro de esas se eligieron algunas, con algunos criterios. Supongo que principalmente el criterio de poder hacerlo en muy poco tiempo. Gracias. Brenda. Sí, hola. Primero que nada, agradezco como todo el resto, Robert, buenísima la charla. Me emociona ver el nivel de interdisciplina que están manejando los proyectos. Y quería hacer una pregunta, en realidad son dos preguntas, pero quedan enganchadas. Cuando empezaste a hablar de la herramienta de testeo que sería necesaria para controlar a los efectuados y realmente disminuir el R0, ¿cada cuánto habría que realizar estos tests a la gente que está efectuada? Si todo se pusiera en marcha. No lo sé, realmente no lo sé. Eso es una cosa que deberían
estudiar bastante los estadísticos. El grupo grande de I6C puede dar mucho más datos con eso. En base al sistema CISA, que es el sistema integrado de pacientes de todo el país, se podría determinar algo. Yo, a ver, me imagino que una semana, pero tal vez una semana es mucho o tal vez es poco y no tengo no tengo realmente idea. Puedo tener una estimación así, pero seguramente muy sesgada. Y no debe ser igual para las distintas ocupaciones de los exceptuados. Claro, un médico claramente, o bueno, personal de salud. Sí. Y la otra pregunta relacionada es, si ponele que fuera cada una semana, si hoy en día se tuviera que hacer, ¿crees que alcanza el personal que está realizando los test o es necesaria sí o sí la automatización para poder llevar a cabo esa masividad? La automatización se está haciendo necesaria ya, incluso sin aumentar el número de test. O sea, el problema que estamos teniendo a nivel de, ahora, provincia de Buenos Aires, que es con quien más estamos trabajando, es justamente que mientras los números estén muy bajos se va a poder trabajar bien. Cuando los números suban, la única salida va a ser la automatización. Para hacer PCR, para hacer otro tipo de test, no. Pero y en el caso del pool, el pool te abarata mucho en muestras, pero te aumenta el trabajo de cerebro de pipeteo. Una cosa es agarrar y poner pipeta, 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 así que no tenés ni que pensar y lo haces. Y no estás en la mesada tranquila tomando mate, estás en un gabinete de bioseguridad 2 abajo de un flujo que te movés para adelante y te pegás la cara contra un vidrio. Es molesto. Entonces, para esa parte también nosotros en una parte más posterior del proyecto proponemos que esos pools se puedan armar también en forma automática. Pero eso no es nada fácil porque mantener o sea, evitar la contaminación cruzada de una muestra metiéndole una punta que la metiste antes en otro lado es muy difícil. Eso te obliga a cambiar la punta, lo cual también es muy difícil, o a esterilizarla, lo cual también es muy difícil. Bárbaro. Sí, lo sé. Bueno, gracias por las respuestas. Chau, Bren. ¿Alguna otra pregunta más? No sé si me escucha Robert, habla Rosa. Hola, Rosa. Felicitaciones a todo el grupo y tu charla clarísima. Gracias. Aprendí mucho, Robert, como siempre, al lado tuyo. Excelente y felicitaciones al grupo. Gracias. La verdad que estamos todos muy contentos. Mira, ahí apareció, ahí lo veo a Willy que apareció. ¿Puedo una, Darío? Dale. Primero nada, ya Robert ya sabe lo que pienso, pero lo felicito acá en público. Yo siempre creía que los días de Robert tenían 28, 30 horas. Ahora me parece que deben tener más de 48. Porque, digo, ¿cómo hace para estar en esos 3 proyectos en paralelo y dedicarse a Rafita como se me consta que se dedica? Me imagino que su día debe tener más de 48 horas por lo menos. Nada, eso es lo primero que quería decir, que no era una pregunta. Y lo segundo, Robert, siempre me olvido de preguntarte, cuando haces el modelo que compara cuarentenados con exceptuados, ¿cómo cuantificás o qué valor le das a la relación entre justamente exceptuados y cuarentenados? ¿El porcentaje de cada uno? De alguna manera vos estás considerando que esos exceptuados contagian a cuarentenados. Ah, sí, lo hago por el valor. ¿Estás considerando de la relación entre ambos grupos? Bueno, lo que digo es, hay un cierto porcentaje de cuarentenados y un cierto porcentaje de los otros, que eso queda fijo. Sí. Y después lo que hay es en el set de ecuaciones diferenciales, a ver, lo voy a volver a poner acá. Este es el set de ecuaciones, bueno, no están las ecuaciones diferenciales, pero están las constantes que corresponden a las ecuaciones diferenciales de cada uno. Este valor R dividido T-inf, ¿sí? que depende de R directamente, está escrito en forma de R como T-inf, es el mismo para cuarentenados y exceptuados, y T de incubación también
El T-INF es el T de infectividad, el tiempo característico durante el cual el individuo es infectivo, y este es el tiempo característico durante el cual el individuo está infectado, pero no infectivo, está incubando. Entonces, R vale esta constante, que normalmente se llama beta, creo, por T-INF, que pasa del otro lado. Entonces, lo que yo hago es determinar el R, y si uno se fija en los valores que usé, vamos a ponerlo para acá, yo usé 2 para los, ahí está, 2 para todas estas relaciones, o sea, donde hay un exceptuado cualquiera, por ejemplo, un exceptuado es un cajero del supermercado. El cajero del supermercado que vive con la mamá, el hermano y el papá. Claro, entonces ese cajero de supermercado exceptuado con cualquier individuo tiene un R promedio de 2 en este caso. Obviamente tendrá más con su mamá y su papá que con otra gente que no ve nunca de otro barrio, pero en promedio tiene un R de 2. Y también con otro exceptuado, porque los exceptuados también van a comprar cosas al supermercado. En cambio, los cuarentenados entre sí son los únicos que tienen un R que puede considerarse bajísimo. Okay. O sea, lo que yo digo es, yo voy una vez por semana a la carnicería. Veo al carnicero una vez por semana, pero el carnicero ve 100, 200 personas por día. Entre ellos, tal vez vea a otro carnicero que sabe que su carne no es tan buena y le compra a él. Ok. Perdí el pedacito. A ver, acá está. Ahí está. Ahí te veo de nuevo. ¿Alguna pregunta? ¿Más preguntas? Sí, ahora Diego Ramos. Dale. Hola. ¿Cómo están? Bueno, excelente todo. Más de lo mismo, les voy a decir, pero yendo a la parte más pragmática, en su momento cuando habían distintos prototipos, por ejemplo, de respiradores artificiales, yo como ingeniero industrial me puse muy activo para ver cómo plasmarlo y me pude acercar al Foro Argentino de Inventores. Ellos en forma muy autónoma pudieron hacer unos prototipos que ahora ya están siendo aprobados y están entrando en producción. Creo que ahí hay un semillero que puede ayudarles muchísimo en la parte entonces esto de robótica y automatización. Lo que ellos preguntaban, estaba en paralelo justamente chateando con ellos, es quién pagaría los servicios o cómo buscar un modelo más colaborativo para llevar esto a la práctica lo antes posible. No sé cómo, ver, la idea nuestra del proyecto que presentamos, y en este caso sí a pedido de la provincia de Buenos Aires, que también se le responde un poco a Oski, aunque él ya lo sabe porque es parte del proyecto, de ese proyecto, pero para que los demás lo sepan, la idea creo que de la provincia de Buenos Aires es hacer partícipe una vez que tengan el prototipo y un esquema de fabricación a pymes locales. Me imagino que eso más o menos lo van a tener que ver en el Ministerio de Producción de la provincia. Nosotros no llegaríamos a más que el prototipo y las medidas necesarias que tengan que hacerse y después, en principio, ver con INTI y con los distintos organismos que tengan que ver con la aprobación de estos equipos y pasárselo a la provincia. O sea, no nos vamos a poner a hacer producción. Tal cual, pero ¿cómo ayudarlos en este prototipado? Porque son excelentes. No sé, todavía ni empezamos, estamos todavía definiendo las características del sistema. Este segundo proyecto está bastante menos avanzado que el primero, porque todavía ni siquiera sabemos si el proyecto va a ser seleccionado. El otro ya fue seleccionado y está siendo financiado. Supongo que se empezará a financiar en los próximos días.
¿Alguna otra pregunta? Horacio, ¿querés preguntar algo? No, gracias. Gracias otra vez. Hola. Hola, escucho. Le agradecemos a Robert y bueno, está esto en YouTube, en el canal del DM, al que agradecemos notablemente y bueno, está el link publicitado de manera que si quieren que lo vea más gente pueden mandarle el link de YouTube. Bueno, gracias a todos. Gracias, Robert. Besitos. Gracias, Fabio. Ahí los veo. A ver, pongan sus cámaras que yo no los veo. Ahí lo veo. Gracias, Nano. Hola. Ahí está el creador del teorema de Garber. Todos lo pueden ver. Gracias. Hola, aguante la app, Garber, aguante la app. Cuánta Gracias, gente. Robert. Grande, Robert, gran charla. Gracias, Robert. Gracias. Qué bueno, me voy a guardar esto en una pantallita. Ahí apareció Robert, el vikingo Castro apareció también, Robert. ¿Dónde está? Que no lo ve. Ahí está, ahí está. Grande, Robert. Y ahí está Sara, miren qué seria que está Sara. ¿Sara Aldave? No, Sara Bari. Hola, Ale. ¿Te recuperaste ya? Hola Robert, sí, el dengue también está haciendo estragos por acá. Sí, eso merece también un estudio y ahora habrá un tiempito de frío que se zafe un poco, pero se viene mal, ¿eh? Sí, con un poco de suerte se vuelve a ciclar cada 4 años más o menos como está, pero cuando hay mosquito está jodido. No, pero Ale, ojo mejorate. que el invierno es igual de peligroso. Ya lo están diciendo, que están por ahí, o sea, hay que controlar en el invierno, así que, porque te quedan, viste, pueden poner los huevos y te quedan en los lugares, en las rejillitas, en cualquier lado, o sea que hay que controlarlos también en el invierno. Estaba el Vasco por ahí, Robert. Vasco, ahí te veo. Vasco, pero veo que te cambiaste el sexo. No, está con la máquina de Silvia. Se autopercibe Silvia. ¿Cómo andás, Vasco? No, tenés apagado el micrófono, tenés que cliquearte el microfonito. Estoy Ahí bien. estás. Estoy bien, comportándome como un adulto mayor responsable. Muy bien. ¿Hay café, Vasco? ¿Hay café? No, café. más. Estoy tomando mate acá. Hay que afeitarse. Ah, sí, bueno, pero... Sí, lo tomaré esa idea. Pero Qué le queda alegría bien, verte, Vasco. Un abrazo. Igualmente. ¿Le queda bien, Vasco? Igualmente. Saludos a todos. Tengo otra reunión. Besos. Chao.